Yo llevo diciendo esto más de una década y presido la asociación prescriptora de ciencia policial más grande de España. Cuando lo empecé a decir, lo dije para evitar que en España hoy hubiera 5.200 niñas violadas. Para evitarlo. Cuando lo dije, me llamaron alarmista. Que en España había 1.200 violaciones en el 2017 y que ahora estamos en 1.300 y que ahora estamos en 5.200. ¿Derechos humanos de quién? ¿De la niña que sale con 16 añitos de su casa para ir al cole, recibe un mataleón, la llevan a un camino oscuro y medio muerta, la violan? Como esa 5.200. ¿Y los derechos humanos de estas niñas quién los protege? ¿Quién los protege los derechos humanos de estas niñas? Pues claro, está muy bien hablar de los derechos humanos, pero entre los derechos humanos del agresor y de la niña, yo creo que deberíamos tener poca duda. Presidente de la Asociación de la Policía para el Siglo XXI, sobre el diagnóstico técnico relativo a la evolución de la criminalidad en Canarias, tiene la palabra el señor Vázquez Álvarez. Miren, comparativa de la evolución de la criminalidad violenta en las Islas Canarias entre el año 2017, año anterior a la llegada de este Gobierno, y de los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, y el año 2024, último año del que tenemos cifras totales. Homicidios, aumento del 10,7%. Riñas tumultuarias con lesiones graves, aumento del 31,47%. Este es un delito que predice el establecimiento de bandas criminales en el territorio. Robos con violencia e intimidación, 22,63%. Agresión sexual con penetración anal, vaginal o bucal, comúnmente llamada violación, 202,5%. 202,5%. Tráfico de drogas, 31,83%. Este es el delito que más delitos conexos trae consigo. Es decir, que el aumento de tráfico de drogas en un territorio no implica que hay más camellos vendiendo droga, implica que hay más robos con violencia, más hurtos, más receptaciones y una serie de delitos derivados del tráfico de drogas que deterioran y degeneran la calidad de vida de cualquier barrio, pueblo o ciudad. Espero que en el turno de preguntas no me diga nadie que lo de las violaciones no es que haya más, sino que ahora, gracias a la concienciación, se denuncia más. Porque ya no sería solo el hecho de que estamos desprotegiendo a mujeres, sino que además luego les escupimos a la cara cuando sacamos argumentos tan estúpidos como este. Evidentemente en España se denuncia más que en los años 80 porque sociológicamente hablando somos un país muy distinto al de los años 80. Hacer creer a la gente que este aumento viene derivado porque en España se denuncia más ahora que en el 2017 es una ridiculez. No hay ninguna concienciación ni ninguna diferenciación sociológica en nuestro país entre el 2017 y ahora que justifique este aumento. Que en Canarias es del 202, en el resto del territorio nacional, por si lo quieren saber, es del 275%. Es decir, que la peor parte se la ha llevado la mujer. Esto normalmente el grueso de la población no lo conoce porque lamentablemente los partidos políticos dominan todavía muchísimos medios de comunicación y por lo tanto nos hablan de las tasas que habrán ustedes oído y que es una tasa de delincuencia que desciende, la tasa desciende. La tasa es el sumatorio de todos los delitos que se denuncian en las dependencias policiales en España, contando todos los delitos como uno, un hurto, uno, una violación a una niña, uno. Si logra usted hacer descender los delitos cuantitativamente relevantes, los delitos patrimoniales no violentos, hurtos, por ejemplo, teniendo en cuenta que en España los hurtos son 700.000, con que los haga descender un 2%, da igual lo que suban los homicidios, las violaciones, los robos con violencia, su maldita tasa política, porque es una tasa política no profesional, siempre dará negativo, para que el delegado del Gobierno, el director general y el ministro tengan un discurso que vender. Pero el barrio donde va a vivir nuestros hijos está cada día peor. Y nuestros hijos no entienden porque lo que ellos ven con sus propios ojos es lo contrario a lo que dicen en los telediarios. Y por eso nuestros hijos han dejado de ver los telediarios. Y ahora intentan informarse por nuevas autopistas de la comunicación, que son autopistas de libertad, donde no se puede mentir. Yo en Twitter tengo 150.000 seguidores. No puedo decir que en las Islas Canarias el año pasado hubo 1.000 homicidios, porque inmediatamente tengo 100.000 respuestas que me dicen lo contrario con documentos oficiales. Ahí es muy difícil. En la tele es mucho más fácil.
¿Cuál es el impacto que ha tenido en Europa los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo? Bueno, pues esto nos lleva a tener ciencia, sociología criminal, que es en lo que yo soy experto, y entiendo que por lo que me han llamado. En todos los países, territorios europeos donde se han producido procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, en todos ha aumentado la criminalidad violenta. En todos, en los mismos parámetros que está aumentando ahora en España. Y en todos, el delito que más ha aumentado ha sido el de violación, como aquí en España. ¿Alguien se pensaba que aquí no iba a pasar? Y si lo pensaba o lo creía, ¿por qué? ¿Qué base, qué razonamiento tiene? Tenemos los informes de Frontex, no sé si se los han leído, pero denuncian claramente el impacto que estos procesos están teniendo en la seguridad en nuestro país. Tenemos los informes filtrados a la prensa hace unos meses, me imagino que los habrán leído, de los grupos de información de élite de la Policía Nacional que hablan del peligro de la infiltración yihadista a través de las rutas de inmigración ilegal. Es decir, tenemos los informes de los profesionales, internacionales y españoles. Tenemos las cifras en bruto. Pero al parecer todavía sigue habiendo políticos que dicen que no hay ninguna relación entre la inmigración ilegal masiva y el aumento de la criminalidad violenta. Entonces, ¿en qué se diferencia Canarias o el resto de España hoy de 2017? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que ha pasado nuevo? En Canarias, debido a cómo se está tratando aquí la inmigración, es decir, ustedes la reciben, está aquí un tiempo y luego la trasladan a la península. No solucionan el problema, trasladan el problema. Sabemos que es un problema porque ustedes no se lo quieren quedar aquí. Si no fuera un problema, si fuera un activo, si huyeran del hambre y de la guerra y vinieran aquí a pagar nuestras pensiones, todo el mundo los querría. Pero esto pasa como los centros de menas. Todo el mundo los quiere, excepto cuando se los ponen al lado de su casa. Ahí ya están en España los alcaldes socialistas, como el de Fuenlabrada, ¿no? Famoso por tener colgada en su balcón aquella bandera de Welcome Refugees que tapaba el balcón de Vox y que le dijeron que iban a ponerlo en un centro de menas y se fue corriendo al juzgado porque no le quería. Vaya. Ahí se acabó la empatía que tenemos. No tiene ningún sentido recibir a miles de personas que rompen el pasaporte antes de entrar, sin saber de dónde vienen. Nadie lo haría en su casa. Es un suicidio hacerlo en las casas de los demás. Que el problema no impacte en las casas de algunos políticos que toman las decisiones no significa que no impacte en los barrios, como en el que he estado yo ayer, donde la gente decía que las personas mayores ya no salían de noche, Rodeo Alto me parece que se llamaba, ¿verdad? Ya no salían de noche por miedo. He hablado con vigilantes de seguridad, he hablado con trabajadores, he hablado con vecinos, he hablado con un padre con 2 hijas que cuando abrieron el centro, que les han abierto allí, que ha cambiado totalmente su vida, él se quejaba y sus hijas le decían, papá, por favor, son chicos que huyen de escenarios difíciles, tenemos que acogerlos. Han pasado unos años, de hecho. Y ahora sus hijas no pueden salir solas a partir de cierta hora. Y ahora sus hijas son más beligerantes que su propio padre. Su padre sabía lo que venía. Miren, en el año 2017 llegaron a Canarias 423 inmigrantes ilegales. En el año 2024, 46.843. El que no ve un problema aquí es un problema para los españoles y para los canarios. Cualquier problema social desbordado en el espacio y en el tiempo pasa a ser un problema de seguridad casi de manera inminente. Este también. Y tratar esto desde una perspectiva de humanidad nos lleva a intentar trazar planes que hayan evitado esto, porque si de lo que se trata es de evitar muertes en el mar, copiemos a Australia. Política no way. De ninguna manera va a entrar usted en mi país si viene de manera ilegal. ¿Qué consiguió eso? ¿Qué consiguió redirigir, pagar a un tercer país y redirigir todos los inmigrantes a ese tercer país? Que ese tercer país era igual de pobre que el país del que salían. Y por lo tanto no querían quedarse allí, por lo tanto no rompían el pasaporte. ¿Qué se evitó? Se evitó las muertes en el mar. Y ahora tenemos que hacernos una pregunta. ¿Queremos evitar muertes en el mar o queremos que haya muertes en el mar, sacar la foto de los muertos y luego hacer política con ellos? Porque eso hemos visto demasiado, ¿verdad? Asqueante. Pues yo creo que tenemos que evitar muertes en el mar, que ese debería ser el primer objetivo. Y para evitar muertes en el mar, lo último que hay que hacer es invitarles a tirarse al mar. Es pura lógica, no hace falta ser científico. Si los invitas a tirarse al mar, tú mismo estás poniéndoles en peligro. Si además se crean rutas de manera artificial que suponen ya una industria económica lamentable, rutas que crean líderes políticos en Europa, rutas que implican a ONGs que reciben dinero de esos líderes políticos, se mueven miles de millones y que entran en contacto con los traficantes de seres humanos
sobre el terreno. Y si no estableces la ruta, si no pones el dinero para la ruta, no habría ruta. ¿Es que en Marruecos se vive hoy peor que hace 20 años? Mentira. ¿Y por qué hace 20 años no saltaban tantos, no venían tantos? Porque no había ruta establecida. Un proceso migratorio es un proceso controlado. Un país que emite personas por cualquier causa, guerra, hambruna, lo que sea. Un país que recibe personas por otra causa, explosión industrial, lo que sea. Eso es positivo. Por eso cuando ustedes dicen, no relacionen la inmigración con la delincuencia, no lo he hecho jamás, tienen horas y horas mías de vídeo en YouTube. Eso es la única excusa que tienen para hacer una trampa dialéctica. Yo no he relacionado la inmigración con la delincuencia jamás. Es la inmigración ilegal masiva, desbordada en el espacio y en el tiempo. Lo que está sufriendo hoy España, lo que ya ha sufrido Francia, lo que ya ha sufrido Suecia u otros países. El próximo lunes tendremos aquí a la fiscal general de Canarias, la señora Farnés, pues para contrastarlos con ese informe que tiene la Fiscalía de Canarias y por lo tanto poder tener una radiografía real de qué está sucediendo en Canarias. En Canarias hay una gran inseguridad en los barrios. Nos encontramos con que los ciudadanos han tenido que crear patrullas ciudadanas o redadas ciudadanas porque, en la gran mayoría de decir que son inmigrantes ilegales, han ocupado casas. Y ello no solo es un problema de usurpación de la propiedad, sino que va acarreado de hurtos, robos, abusos sexuales y una serie de circunstancias muy graves. En segundo lugar, creo que hay una inseguridad de los agentes. En este Parlamento se han negado las iniciativas de Vox para dotar de más material y recursos a los fuerzas y cuerpos de seguridad. Y creo que esto es un error. Lo vimos, por ejemplo, recientemente en Gando, donde ante una actuación policial un inmigrante ilegal falleció. Esta persona había amenazado a un taxista, había amenazado a los agentes, había amenazado a los turistas y visitantes que llegaron al aeropuerto, falleció y se hicieron manifestaciones contra la actuación policial y se amenazó con denunciar. Con lo cual creemos que es necesario que los agentes de la autoridad cuenten con cámaras corporales y taser para la defensa. Este Parlamento se ha caracterizado y se sigue caracterizando por ser un Parlamento tremendamente tolerante, incluso con los que piensan cuestiones que pudieran rozar la mentira o el bulo. En ese sentido, la fiscal superior, año tras año, ha venido trayendo informes en los que dice con claridad, de forma rotunda, con titulares en prensa que Vox obvia, que no existe ni un solo dato en Canarias que avale la afirmación de que el aumento de la inmigración irregular, no hay ni un solo dato que el proceso migratorio que se está dando en Canarias vincule con la delincuencia. Es más, no ha aumentado la criminalidad en Canarias. Yo no sé lo que ocurre en el resto de España. Usted se ve que es un experto a nivel de Estado. Yo no conozco su currículum, no he tenido tiempo de contrastar su currículum, porque también hoy en día los currículum vemos que los máster, bueno, no lo sé. Alimenta el discurso de Vox de la división, del odio, con un solo fin, no buscan la verdad. Debe saber que hace tiempo que abandonamos afortunadamente el derecho penal de autor y estamos en un derecho penal de acto. El derecho penal de autor nació en Alemania en los años 30, 40 y afortunadamente nos fuimos al acto porque incluso se definía como aquel derecho penal que fisionómicamente, por la fisionomía de las personas, se podía castigar a las personas. Ahora solo se puede castigar a las personas si cometen un acto delictivo. Y eso se va a deducir de una memoria, como han dicho el resto de mis compañeros, que expondrá la señora fiscal el próximo lunes y donde estaremos atentos. Y yo, que he tenido oportunidad de leerme la memoria, porque la adelantan con carácter previo, los datos que están en Canarias en este momento, los datos que se deducen de esta memoria, distan muchísimo de la exposición dicha por usted. Preferimos guiarnos de datos rigurosos, datos contrastados, que serán los que nos traiga la fiscal el próximo lunes, y desearle en su gira por los distintos parlamentos poco éxito. Los datos han existido todos en los datos que va a dar el fiscal o la fiscal, no sé exactamente lo que es, y porque esos son los datos oficiales, me ha dicho usted, ¿verdad? Y el resto. Los datos que yo he dado son los datos del Ministerio del Interior. Se llama Balance Estadístico de la Criminalidad y los pueden obtener ustedes en Google. Meten Balance Estadístico de la Criminalidad cuarto trimestre 2017, Balance Estadístico de la Criminalidad cuarto trimestre 2024. Son los datos oficiales del Ministerio de Marlaska. No sé qué más datos oficiales quieren ustedes que los del Ministerio de Marlaska.
Otra cosa es que la fiscal comience a reunir delincuencia convencional, tasas y hacer estas trampas que yo le he explicado de dónde vienen y que llevan haciendo subsistir a todos los partidos tanto tiempo. Pero esto, cuando venga la fiscal, lo tenemos muy fácil de dilucidar. No hay ningún problema. Díganlo ustedes si entre el 2017 y el 2019 han aumentado las violaciones en Canarias un 200,2%. Pregúntenselo. ¿Lo van a hacer alguno? Si les dice que no, como es una comparecencia oficial, pondremos una querella. Y así salimos todos de dudas. ¿Quién tiene razón? Pregúntenle ustedes textualmente si entre el 2017, con datos del Ministerio del Interior, y el 2024, el aumento de las agresiones sexuales ha sido de un 202,5%. Y a ver si se atreve a decir que no. Porque mis datos son los datos del Ministerio del Interior. Y no las tasas que luego les dan a ustedes. ¿Qué fiscal va a venir? ¿La que depende jerárquicamente por estatuto del fiscal general del Estado imputado en causa criminal? ¿Esa es la que va a venir? Porque es el estatuto de la Fiscalía. Lo conocen que los jueces son independientes, inamovibles, pero la Fiscalía no, ¿no? Esto lo saben, ¿no? Y recordaremos aquella infausta frase de quién depende la Fiscalía, ¿no? Yo quiero que le pregunten a la fiscal un dato oficial, rotundo, que es el de las agresiones sexuales. Y así salimos todos de dudas. Si se lo preguntan, luego volveremos a hablar de esto. Señor Vázquez Álvarez, le tengo que llamar al orden. Esto es el Parlamento de Canarias. Sí, sí. Hay discursos que se pueden dar en cualquier, en base a la libertad de expresión, se pueden dar en cualquier sitio, pero aquí hay que ceñirse al respeto del decoro, de la dignidad. Usted está atentando contra el respeto y la dignidad y el decoro de una institución que es la Fiscalía. Le tengo que llamar al orden. Vale. Y cíñase usted a la comparecencia, por favor. Vale, muchísimas gracias. Acepto la llamada al orden. No obstante, reitero, como presidenta, si puedo hacerle esta pregunta y así salimos de dudas. Yo no he faltado al decoro y al respeto de ninguna institución. Al contrario, aquí 2 veces se me ha acusado de alentar el odio y usted no ha dicho absolutamente nada. No sé si por qué yo tengo que tener respeto a los demás y los demás no tienen por qué tenerme respeto a mí, porque no se ha cortado a nadie cuando se ha hablado de mi referencia al odio. No es faltarle al respeto al Ministerio del Interior si digo que en la memoria del Ministerio del Interior se justifica el aumento de las agresiones sexuales en base a que ahora hay más denuncias gracias a la concienciación. No es faltar al respeto, para mí es una mentira flagrante. Y es una mentira que no es una mentira cualquiera, no es una mentira que detrás traiga el retraso de trenes. No, no. Detrás de esa mentira en España hay 5.200 niñas violadas en el 2024. Y por lo tanto tengo todo el derecho del mundo a decir que a mí eso me parece una barbaridad, esa explicación. Y eso no es faltarle el respeto ni al Ministerio del Interior, ni a la Fiscalía, ni a nadie. Es mi derecho a la libertad de expresión. Y hablaba de la ocupación antes, nosotros denominamos a la ocupación como la zona cero de confort criminal. Esto al principio, hace unos años, la gente sentía bastante empatía, aquello de las frases, los eslóganes de siempre, nos trae algunos partidos políticos, ¿no? Desde el ningún ser humano es ilegal, que al final es un eslogan que no se sabe muy bien lo que tiene detrás, bueno, sí se sabe muy bien a veces, y otros eslóganes, porque todo el mundo tiene derecho a una vivienda y demás. Bueno, la ocupación en lo que acaba trayendo sociológicamente en términos de criminología siempre es degradación de un barrio. Porque al principio sí, es un tipo que se mete en una casa o 10, pero luego la gente ve que allí nadie vigila, no hay que dar un contrato, no hay que dar un DNI, entonces se te mete alguien a vender droga y la cosa va bien y empiezan a llegar los clientes de la droga y empiezan las peleas y empiezan los robos con violencia. Y lo que al principio parecía una política que a ustedes les gusta mucho decir de derechos humanos, la vivienda acaba convirtiéndose en que nuestros hijos no viven seguros y tranquilos en el barrio. No se puede amparar todo solo por tener la palabra en la boca de los derechos humanos. Es una ridiculez. Nueva Canarias vuelve con el bulo. Cuando me ha acusado de lanzar bulos, tampoco lo ha cortado usted. ¿A mí no hay que tenerme respeto? ¿A mí? Bueno, pues los bulos son los datos oficiales del Ministerio del Interior. Me parece que ya no está aquí para escucharlo. Odio también, le he apuntado aquí, con fines electoralistas. Miren, como no conocía mi currículum y se ha ido, debe ser que no le interesa. Yo llevo diciendo esto más de una década y presido la asociación prescriptora de ciencia policial más grande de España. Yo decía esto mucho antes de entrar en política y cuando lo empecé a decir, lo dije para evitar que en España hoy hubiera 5.200 niñas violadas. Para evitarlo. Cuando lo dije, me llamaron alarmista. Ahora que está empezando a suceder, dicen que quiero sacar ventaja de ello. Pero ¿cuándo nos ponemos a solucionarlo? Porque son ustedes los que lo tienen que solucionar. ¿Cuándo nos ponemos a solucionarlo? Nunca nos ponemos a solucionarlo. Derechos humanos, se ha apuntado aquí de Nueva Canarias, que lanza los exabruptos y luego se van, todos muy indignados. ¿Derechos humanos de quién? ¿Derechos humanos de quién? ¿De la niña violada en Hortaleza? ¿De la niña que sale con 16 añitos de su casa
para ir al cole, recibe un mataleón, la llevan a un camino oscuro y medio muerta la violan, como esa 5.200. ¿Y los derechos humanos de estas niñas quién los protege? ¿Quién los protege, los derechos humanos de estas niñas? Pues claro, está muy bien hablar de los derechos humanos, pero entre los derechos humanos del agresor y de la niña, yo creo que deberíamos tener poca duda. Y la realidad, nos diga lo que diga la Fiscalía, hay una realidad impepinable, que son datos brutos. Que en España había 1.200 violaciones en el 2017 y que ahora estamos en 1.300 y que ahora estamos en 5.200. Y estos son datos, y de la misma manera son datos el aumento en las Islas Canarias. De la misma manera, son datos oficiales. Entonces, los derechos humanos de estas niñas, ¿quién los protege? Y ahora viene la Fiscalía o el Ministerio del Interior o el ministro, me da igual, porque lo hace en el Congreso, y empieza a decir, no, la tasa ha descendido, ahora cada vez hay menos violencia. Cuando la tasa ya ni siquiera le servía, se inventaron un concepto que es, lo habrán oído ustedes, la delincuencia convencional, porque entonces el descenso de los hurtos, como los delitos informáticos subían tanto, ya no les servía para la tasa. Se inventaron otro concepto, delincuencia convencional, y sacaron los delitos informáticos. Pero toda la delincuencia violenta sube exponencialmente, si es que está en los balances. No hace falta ser criminólogo, si es que está en los balances. Toda la delincuencia violenta sube exponencialmente. Y por lo tanto tenemos que hacernos preguntas de por qué, porque es una obligación moral proteger lo nuestro y a los nuestros. Y los discursos del racismo y los derechos humanos y del artículo 1, a mí me parecen geniales todos. Yo la Constitución me la sé de memoria porque aprobé una oposición para eso. Me parecen todos geniales. Pero no acepto que en mi país se pasen 7 años de 1.200 violaciones a niñas a 5.300, lo siento mucho. Y no me sirve que me digan estamos mejor que en Francia, como a veces dicen los fiscales jefes y dicen los políticos del Ministerio del Interior. Porque como ya no pueden dar cifras en bruto, porque no les sirve ninguna, no es que es que en Francia se violan 90 niñas al día. Y es que yo no quiero llegar ahí. Yo no quiero llegar a que se violen 90 niñas al día en mi país. No me sirve que estemos mejor que Francia. No me sirve que estemos mejor que Suecia. Para evaluar una política criminal no se hace con datos semestrales que te interesen porque el semestre del 2024 ha sido mejor que el semestre del 2023, que es como se mide la criminalidad en España. Políticos y fiscalía. No, no. Se hace desde que usted llegó al gobierno hasta la actualidad. ¿Cuáles son sus datos? Esa es la eficacia de su política criminal. Y los datos en bruto se los he dado yo. Y son oficiales. Precisamente por eso no les gustan a nadie. No quieren escucharlos. Luego ya tendrán sus telediarios para dar otros. Nacionalista canario, derecho penal de autor. No entiendo cómo es posible que no lo hayan frenado usted y luego se hayan ido todos tan enfadados. Lo que yo he dicho y el derecho penal de autor en criminología tienen que ver nada. Cero. Absolutamente nada. No sé si usted es criminólogo, veo que no, pero es inferir de mis palabras algo en referencia al derecho de la Alemania nazi. Voy a preferir tomármelo como que usted desconoce todo sobre esta materia y no como un insulto, porque si fuera un insulto sería un insulto muy grave. Muy grave. Y como creo que probablemente usted no sea mala persona, voy a inferir que usted no tiene los conocimientos necesarios en criminología para decir la barbaridad que acaba de decir. Yo detesto la Alemania nazi, detesto el fascismo, detesto el comunismo y cualquier régimen totalitario. Eso no lo podemos decir todos. Algunos de los que se han ido, por ejemplo. Detesto a todos los dictadores y a todos los asesinos. Y detesto a todos la violencia política. No lo podemos decir todos. Pero lo que yo he dicho y el derecho penal de autor no tienen ninguna relación. Cero relación. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.